Muy bien, hermanitos. Entonces, hoy día es jueves 15 de agosto, jueves 15 de agosto. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, hermanos. Estamos en el tercer trimestre de este año 2024. Estamos ya en la lección 7, ¿no? De este tercer trimestre. Y el título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, confirmen si se ve o no se ve. Es, La este. persona sana en el infierno, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Entonces ahí sí se verifica que se ve, ¿no? La presentación, ahí está en la pantalla, la persona sana en el infierno. Este título, hermanos, a ver si alguien quiere comentar o hacer preguntas, ¿no? Nos hacemos preguntas, ¿por qué este título, no? La persona sana dice en el infierno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué se ha puesto este título? La persona sana en el infierno. Hermano Bueno, Justo. sí, hermana. Bueno, Bueno, como vamos a ver en la lección también, ¿cierto? Jesús hace pone ejemplos para, demostrarnos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Él dice de que si el ojo nos hace pecar, ¿cierto? Que lo arranquemos. Hay muchas personas que nos sacan el pecado de su vida, es decir, nos se arrancan eso que les impide entregarse completamente a Dios, no lo arrancan de sus vidas. Podemos decir nuestros ojos porque nos hacen caer en pecado, ¿cierto? De ver cosas que no debemos, a lo mejor si no arrancamos la mano porque esas manos nos hacen hacer cosas malas, ¿cierto? Si esas personas no lo hacen, van directamente al infierno porque, claro, su cuerpo queda intacto, es decir, ellos siguen pecando, pero se van a ir al infierno. O sea, no es que se vayan al infierno, el castigo es el infierno. ajá. Muy bien, hermano. Sí, pues hay esa palabra infierno. Pero ¿qué significa infierno? ¿Cuál es la definición de infierno, no? ¿A qué se le dice infierno, no? Y dice que una persona sana al infierno. Bueno, se le ha puesto ese título en base a lo que nuestro Señor Jesucristo habló, dijo a sus discípulos, y es una lección también para nosotros, pues, hermanos. Entonces, aquí lo importante es entender las definiciones de cada palabra, hermanos. ¿Qué cosa es infierno, no? ¿Qué es infierno, hermanos, no? A ver si alguien quiere colaborar, ayudar, ver el diccionario, ¿no? Entonces, ver qué cosa es infierno, ¿no? Dice las personas. Y el Señor Jesús hizo mención a esta palabra, ¿no? Infierno, varias veces, ¿no? Hermano Bueno, Justo, he tomado unos dibujitos, sí. A ver, aquí hay un dibujito, hermanos. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra, hermanos, ahí puse en el internet eso, ¿no? Una imagen, ¿no? Del fuego, ¿no? Y ahí en el libro de Judas dice que el fuego es eterno, que ha caído en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y ahí está el dibujito, ¿no? Y ahí está Lot, ¿no? Está saliendo con sus dos hijas y también está ahí con su esposa, ¿no? Y ahí también inicialmente habían los ángeles que los sacaron, ¿no? Sí, hermana, alguna pregunta, algún comentario. justamente acerca del infierno iba a decir que no es como lo piensa mucha gente, ¿cierto? Que es un fuego que arde por siempre, que la gente se va a estar quemando allí por siglos y siglos, ¿cierto? No, el fuego del que habla, ¿cierto? Es justamente ese fuego purificador, eh, bueno, el que va a destruir finalmente el pecado, el que va a destruir a los pecadores. Ajá. Muy bien, hermanos. ¿No? Hay que entender, hermanos, qué significa el infierno, ¿no? En qué contexto también se está hablando esta palabra de infierno, ¿no? ¿Qué significa realmente, ¿no? Porque hay un texto bíblico también que dice el Señor, por Jesucristo, cuando murió, se fue al infierno. ¿A qué se está refiriendo eso, no? O sea, ¿dónde ha ido el Señor Jesucristo? Al infierno, dice. Pero ¿a qué se refiere? Y hay en varios contextos donde dice que infierno, ¿no? Se habla de infierno, ¿no? Ah, Hermano, sí, tengo hermana, por acá el favor. concepto de infierno, voy a leerlo. Ya. Dice en la doctrina
en la doctrina tradicional cristiana es el lugar donde los condenados sufren después del amor eterno, usado también en plural con el mismo significado que en singular. Ah, muy bien, ahí hay una Ese de es las, el concepto hay que uno de da. los conceptos. Gracias, hermano. Y hay otros Hermanito, conceptos. Sí, a ver, hermana, otro concepto de repente ahí tiene la hermana. A ver, estamos hablando de bueno, infierno. A ver, hermanita. de infierno, bueno, no. Sí. Quería, ¿qué nos da a entender Marcos 9:43, no? Dice, el significado de las palabras de Jesús es completamente simbólico. El problema no está en la mano, sino en la mente que la controla y le dice lo que tomar, ¿no? El problema no está en el pie, sino en quien lo ordena hacia dónde caminar. El problema no está en el ojo, sino en quien le dice hacia dónde mirar, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros no nos debemos tomar como Jesús quisiera que nosotros nos saquemos el ojo, nos cortemos la mano. No está hablando, ¿no? En favor de la mutilación, esas cosas, ¿no, hermanito? Amén, hermanito, amén. Muy bien, hermanos. Ahí pues, o sea que aquí en los textos bíblicos que vamos a leer, el Señor Jesucristo está hablando de forma simbólica, usando símbolos, ¿no es cierto? Símbolos, hermanos. Por ejemplo, hermanos, en el libro de Judas dice que cayó pues el fuego eterno a Sodoma y Gomorra. Y ahora pues se conoce dónde está Sodoma, Gomorra, los restos, ¿no? Cómo ha caído ese fuego y lo ha quemado todas esas ciudades, ¿no? Entonces, pues, pero cuando uno va, pues va a ver dónde está el fuego que es eterno, ¿no? Entonces, lo único que uno va a ver es solamente las cenizas, pues no las cenizas, nada, pues, o sea, está hablando de las consecuencias, ¿no? Eternas, ¿no? O de repente, hermanos, pudiéramos ver acá voy a abrir mi Biblia y sería bueno, el libro de Judas, hermanos, ahí se hace mención justamente a este fuego eterno. No es que esté cayendo ahorita, sigue cayendo en Sodoma y Gomorra, está cayendo el fuego, no, sino cayó un momento y desapareció pues esas ciudades, hermanos, eternamente. Bueno, entonces aquí, hermanos, vamos a ver eso justamente para entender de repente la terminología que usa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un libro antes del Apocalipsis que es Judas. Y hermanos, en este libro voy a agrandar también las letras acá. Miren lo que dice aquí. Es solamente un capítulo y nos va a ayudar a entender, hermanos, todo esto. Judas dice, siervo de Jesucristo, pues no, Judas era un siervo también de Jesucristo, no, y era hermano de Jacobo, hermanos, dice, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, dice. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Es el deseo, ¿no? De Judas, inspirado por Dios. Él dice así, ¿no? Que la misericordia esté con nosotros, hermanos, en esta sala. La paz también, el amor también. Entonces aquí hace mención en esta carta, Judas dice, ¿no? Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea que Judas quería hablar de nuestra salvación, dice, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. O sea que Judas quería hablar, escribir acerca de nuestra común salvación, pero fue en esa oportunidad importantísimo que nos exhorte, que nos llame la atención para que luchemos, hermanos, ardientemente por la fe que una vez fue dada, ¿no? Y para siempre, por la fe que de una vez para siempre fue entregada pues a los santos. Pues, ¿por qué está hablando acerca de la fe, hermanos, aquí? Porque vamos a ver en el fondo, hermanos, qué es el problema. Dice, pues algunos hermanos se han infiltrado encubiertamente, hermanos. Es como decir, alguien nos escribe, nos está diciendo en esta mañana, ¿no? Una carta, alguien nos escribe, entonces, miren, les estoy escribiendo esto porque dentro de la iglesia, de tu grupo, se ha infiltrado encubiertamente. ¿Quién se ha infiltrado, hermanos?
Pues algunos hermanos se han infiltrado encubiertamente, ¿no? Los cuales desde mucho antes están marcados para esta condenación. Impíos, miren, los que se han metido dentro de la iglesia, hermanos, dentro del grupo donde podemos estar, más o menos la idea es esa de Judas, que ve en su grupo, en la iglesia donde él está Judas, ¿no? Y está haciendo ver que no solamente allí, sino en todas las iglesias, el enemigo se mete, hermanos, dentro de la iglesia. Estos impíos que se han infiltrado encubiertamente, se cubren de cristianos, dice, están marcados ya para la condenación. Son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. O sea, que lo llevan a juego las cosas de Dios. Están en la iglesia, hay hermanitos que lo están llevando. No consideran como palabra de Dios, no, sino lo toman como libertinaje. Libertinaje es darse esa libertad, pues, no, de hacer lo que piensa, lo que quiere, ¿no? Entonces, y dice esta persona que se ha metido dentro de la iglesia, dice, niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, pues, ¿no? Lo niegan. O sea, con su actitud, ¿no? Su comportamiento. Ahora quiero recordaros, dice, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, pero quiere recordarnos, hermanos, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Recuerdan, hermanos, de Egipto salieron pues los israelitas, liberados por Dios con las plagas, Moisés los dirigía, pero después, hermanos, les faltó la fe, no quisieron entrar a la Canaán terrenal. Entonces, Dios dice aquí, los 40 años los dejó condenados ahí en el desierto hasta que mueran todos, y solamente entraron dos personas que tenían fe, que eran Josué y Caleb, pues hermanos, ¿no? Los dos únicos que entraron a la Canaán terrenal con la nueva generación que hubo, porque todos los demás, los que no creyeron, murieron, está diciendo ahí, hermanos. Está hablando acerca de la fe, hermanos, ¿no? Entonces, si no hay fe, pues no vamos a poder entrar a la vida eterna, a la salvación, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Estamos a las puertas de la Canaán celestial, pues. Y miren lo que dice también, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, o sea, hay ángeles que también no cuidaron su responsabilidad o lo que tenían que hacer, sino que abandonaron, hermanos, su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, hermanos, esos ángeles, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Hay ángeles que están también aprisionados. Y aquí habla de Sodoma y Gomorra, hermanos. Así también Sodoma y Gomorra, hermanos, Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, ¿no? Circunvecinas, ¿no? A semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Ahí está, hermanos, miren lo que está diciendo. Esto, el Sodoma y Gomorra ha sufrido el castigo, dice, ejemplo, ¿no? El castigo del fuego eterno. Entonces, aquí, hermanos, de repente esto puede ayudarnos a entender, hermanos, de que los términos que usa nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos a ver que dice que el gusano de los muertos no van a morir, que el fuego es eterno, entonces está hablando, hermanos, de las consecuencias. Esa gente de Sodoma y Gomorra, hermanos, como estaba viviendo así, no puede estar incluso dentro de la iglesia, pero no está viviendo de acuerdo a lo que dice Dios, entonces el fuego eterno lo consume porque la consecuencia es eterna, están perdidos eternamente. Y como también la salvación, hermanos, para los que creemos en el Señor o hacemos lo que Dios dice, entonces es la vida eterna a través de Jesús, ¿no? Hermanos, continúa y dice, no obstante, de la misma manera, dice, de la misma manera también estos hombres, ¿no? Que se han metido dentro de la iglesia, soñando, dice, o soñadores, ¿no? Mancillan la carne, dice, hermanos, nos está llamando la atención a nosotros, no vaya a ser que nosotros seamos, pues, estas personas, soñadores, que estamos mancillando la carne, rechazamos, dice, la autoridad, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas, dicen. Pero cuando el arcángel Miguel, y así continúa, hermanos, no contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende.
O sea, aquí está hablando, hermanos, del comportamiento también como nosotros tenemos dentro de la iglesia y por supuesto fuera de la iglesia también, hermanos. Entonces, el mismo ángel luchando, Miguel, ¿no? Que es el nombre también que se le da al Señor Jesucristo, luchando, ¿no es cierto?, contra el diablo por el cuerpo que, de Moisés. El diablo diría, me pertenece a mí porque él ha pecado. Y Miguel, el Señor Jesús dice, no, no te pertenece a ti, sino que pues Moisés pues no se ha arrepentido y por eso el Señor Jesús lo resucita y se lo lleva. Pero en este caso Miguel no le insulta, no le dice, no le maldice al diablo, no, no. ¿Qué dice aquí, hermanos? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino simplemente le dijo, el Señor te reprende. ¿Qué les parece, hermanos? Eso es acerca de la conducta, el comportamiento que tenemos nosotros. Si estamos nosotros como hijos de Dios maldiciendo a uno, maldiciendo a otro, entonces, hermanos, realmente no estamos pues como debe de ser. No es correcto eso, pues, hermanos, ¿no? Justo de eso está hablando el Señor Jesucristo en los textos bíblicos que vamos a leer, de la conducta, del comportamiento que debemos de tener. Por eso dice, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz de este mundo, hermanos. Entonces, aquí en este libro de Judas se está hablando de todas estas cosas, hermanos. Mas estos, dice, blasfeman las cosas que no entienden, ¿no? Y las cosas que como animales irracionales, dice, conocen por instinto, dice, por estas cosas son ellos destruidos. Así. O sea, la condenación que es eterna, hermanos, las consecuencias son eternas, está diciendo aquí, porque, porque así animales irracionales está haciendo mención a que no, o sea, no saben lo que están haciendo, pues no. No tienen ese raciocinio, ¿no? De distinguir lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, así hay gente, ¿no? Que se mete dentro de la iglesia, también es lo que está diciendo. Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hacía Caín? Desobediente, pues, ¿no? Abel, obediente. Y así, y también por lucro se lanzaron el error de Balaam. Puede haber, hermanos, metidos dentro de la iglesia, dice, se van a meter personas que, así como Balaam era profeta de Dios, Balaam, pero por intereses materiales, económicos, que le han ofrecido dinero para que maldiga al pueblo de Israel, pues él estaba yendo en ese camino. Aunque Dios le dijo, no vayas, él preguntó, ¿voy o no voy, Señor? Y Dios le dice, no vayas. Y Balán, miren cómo es la actitud de Balán, ¿no? Otra vez, ¿no? El rey de Balá, de Balak creo que es el rey, le dice, no, te vamos a dar más plata, mira, te vamos a dar todas estas cosas, pero maldice este. Entonces él, pues, Balán dice, no, ya Dios le dijo, no vayas. Entonces, no, dice, voy a consultar otra vez a Dios a ver si me da permiso o no. Ya le ha dicho Dios que no vaya y pregunta Balán a Dios, no, Señor, voy a ir, otra vez me están llamándole, voy a ir. Entonces Dios, cuando nos comportamos así, no, neciamente, no en este caso, Dios dice ya, pues anda, dice, ¿no? O sea, Dios no se va a oponerse, ¿no? Dios nos dice, no robarás, pero nosotros queremos robar, pues, Señor, necesito, tengo que robar, por favor. ¿Me ayuda, Señor? Anda, pues nos dirá, ¿no? Porque Dios no nos va a decir, ya nos ha dicho, no robes. Y vamos a ir en ese camino, ¿no? De Balán, hermanos, por lucro. Se lanza, pues, ahí en ese error Balán, ¿no? Y ya estamos en mal camino, ya estamos perdidos, pues. Y perecieron en la rebelión de Coré. Coré también, hermanos, pues era, como quien dice dentro de la iglesia, un hombre rebelde que hacía como una revolución dentro, dividía la iglesia, así como a algún hermano le gusta dividir la iglesia con, no sé, Coré se levanta contra Moisés, pues no, hermanos, que ustedes nomás son los que están dirigidos por Dios y nosotros no. Entonces se levantó así contra Moisés, contra Aarón, hermanos, y terrible fue las consecuencias también, ¿no? Así como Balaam murió también, Coré también murió, Caín también, pues, hermanos. Bueno, eh, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor, ¿no? Apacentándose a sí mismos, son nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Hermanos, está hablándonos a nosotros a este tiempo
que el Señor Jesús y los otros apóstoles también sus cartas hablan de este mismo tema, que dentro de la iglesia se meterían hermanos así con esta conducta, este comportamiento, hermanos. Si estamos así con ese comportamiento, hermanos, ¿qué debemos hacer, pues, hermanos? Arrepentirnos, pues Dios nos está llamando la atención, hermanos, ¿no? De eso está hablando el Señor Jesucristo, de la conducta de las personas, ¿no? Que hacen tropezar a otros hermanos, ¿no? A los que tienen fe lo hacen tropezar con esa conducta equivocada, ¿no? Que no toma seriedad en las cosas de Dios, pero están en la iglesia. Son olas furiosas de mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, dice. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Brillan por algún momento, después pues se van por la oscuridad, ¿no? O llevan oscuridad. De estos también profetizó pues Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, ¿no? Enoc ya profetizó la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Para ejecutar su juicio sobre todos. Y cuando venga el Señor trae la sentencia ya, pues, ¿no? Y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, hermanos, que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Entonces, miren, hermanos, ahí están las características, la conducta de estas personas que se meten dentro de la iglesia. Son murmuradores, dicen, murmuran, no están murmurando, ¿no? Quejumbrosos, quejándose, que andan tras sus propias pasiones, ¿no? Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, dentro de la iglesia que puede haber hermanos así? De repente nosotros somos así. No tiene sentido, pues, hermanos, ¿no? Que nosotros en la iglesia del reino de Dios no puede haber eso, ¿no? Pero está diciendo anticipadamente que está metiéndose. Y recuerden que históricamente dentro de la iglesia cristiana los romanos se metieron y lo paganizó por la iglesia, hermanos. Por eso su nombre es Babilonia, la madre de las rameras, no, o sea, que ha hecho beber su vino, ¿no? De su fornicación, quiere decir tradiciones, falsas doctrinas que ha metido y vive así, pues, no supuestamente los cristianos hoy en día, entonces el diablo está engañando. Pero dentro de la iglesia, que ahora donde estamos, hermanos, también el enemigo se meterá. El Señor Jesús dijo, no, tengan mucho cuidado, en los últimos días vendrán falsos cristos, falsos profetas, y engañarán, si es posible, a los escogidos, hermanos. Y termina aquí el libro de Judas, dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes os decían? En los últimos tiempos, ahí está, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. En estos últimos tiempos habrán hermanos que no son consecuentes con las cosas que el Señor dice, no están practicando, sino escuchan nada más y no practican, ¿no? Y su conducta no es correcta, pues no, es de eso está hablando, hermanos. Por eso dice, si tu ojo te está haciendo caer en el pecado, sácate tu ojo, pues, y bótalo. Es una forma figurada, deja de hacer el pecado. Si tu pie te está llevando al pecado, córtate, pues, tu pie. Mejor es que entres, aunque sea cojo, al cielo, dice, una forma figurada, ¿no? Que así con 2 pies te vas a ir al infierno, o sea, a la muerte. Bueno, el infierno, hermanos, es el sepulcro, el cementerio, o sea, donde van los muertos, y también por extensión se ve, pues, ¿no? El lugar que el Señor ha preparado para Satanás y sus ángeles, ¿no? Entonces, hermanos, de eso se está hablando, que en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos, que están con el mundo y están con Dios también, mundanos, que no tienen el espíritu, pues, no el espíritu de Dios. Pero vosotros, amados, nos está diciendo, edificaos en vuestra santísima fe, hermanos, confiemos en Dios, orando en el Espíritu Santo, orando, hermanos, orando. Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, pues, hermanos. Paciencia, ¿no? Perseverancia, hermanos. Y tener misericordia de algunos que dudan, y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, busquemos
a que todos nuestros hermanos nos consagremos pues a Dios, hermanos, teniendo mucho cuidado, ¿no? Con los malos hábitos y prácticas que pudieran estar haciendo nuestros prójimos. No va a ser que caigamos en eso mismo, pues, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, miren, Dios es poderoso para que nos guarde sin caída, dice, para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea pues gloria, hermanos, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén, dice, ¿no? Bueno, hermanos, me pareció importante a mí el mensaje este. Y bueno, por el tiempo, hermanos, voy a leer aquí lo que dice la lección. Dice, en Marcos 9:42 al 50, ¿qué tienen en común las enseñanzas de Jesús de estos textos, no? Entonces, aquí vamos en la lección de hoy día, hermanos, los textos bíblicos nos está hablando de lo que hemos leído del libro de Judas y también de los libros de Pedro, de Juan y las cartas que han escrito. Está lo mismo, hermanos. Lo mismo nos habla de que dentro de la iglesia se van a meter hermanos disfrazados, encubiertos, con un pie están en la iglesia, con otro pie están en el mundo, ¿no? Y hacen tropezar. Mire lo que dice, cualquiera que haga tropezar a estos pequeñitos que creen en mí, miren, hermanos, si con nuestra conducta, hermanos, estamos haciendo tropezar a nuestros hijos de repente, decimos estudia la lección cuando nosotros no estudiamos. Oren, decimos nosotros cuando no oramos. O estamos diciendo, hagan esto, obedezcan cuando nosotros no obedecemos. Esa conducta, hermanos, está mal, pues, ¿no? Y eso es lo terrible, está destruyendo el enemigo las familias, hermanos. Sí. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice, los que hacen tropezar, hermanos, mejor le fuera, hermanos, ¿qué cosa? Si le atase, dice, una piedra de molino al cuello, imagínense, mejor amarrarse una piedra de molino, una piedra gigante, no sé, una piedra así como de o más piedras gigantes, amarrarse al cuello y ser arrojado, dice, en el mar. Eso es mejor, o sea, porque si te botan al mar así amarrado con una piedra, ya no sales, pues te ahogas, te mueres, pues hermano, ¿no? O sea, es como cuando nosotros decimos, mejor quiero en este momento que me trague la tierra. Es una forma figurada, hermanos. Prefiero morirme, desaparecer porque no puedo, he cometido un error. Es una forma figurada de que si alguno está así con su actitud, su conducta, su comportamiento, está haciendo tropezar, dice a uno de estos mis hijitos pequeños, no en su fe, está haciendo tropezar. Entonces, mejor es que te amarres, nos está diciendo, una piedra en tu cuello y que seas lanzado al mar, ¿no? Y también dice, hermanos, si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu mano te fuera ocasión de caer, de repente con mi mano estoy robando, de repente, no sé qué estoy haciendo con mi mano, estoy pegando a mi esposa, no sé. Entonces, si tu mano te fuera ocasión de caer, el Señor dice, mira, lo que des, córtala, mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Miren lo que está haciendo. Es una forma figurada de decirnos, no, deja de hacer ese pecado, ¿no? Deja de hacer. Dice ¿Y ahí, cómo estaría haciendo tropezar a alguien? De repente yo soy uno de los tropezadores, pues, como ejemplito, a ver. un ejemplito, hermanos, justo anoche el pastor que vino a predicarnos, ¿no? Ahí él nos decía, estaba yendo, dice este pastor, o sea, en ese tiempo, hace tiempo, a Callarrayán, y entonces este pastor ahí a los hermanos les dice, hermanos, tienen que suscribirse en sus folletos y tienen que estudiar con sus hijos, con todo esto, está haciendo la propaganda, ¿no? Para que se suscriban y tengan este folleto Escuela Sabática del Pastor. Y él nos cuenta que su hijito de 5 años ahí estaba sentado en la primera banca. Y su hijito con su voz dice, mentiroso, mentiroso, mentiroso. A su papá le está diciendo delante de toda la iglesia, hermanos, tú no estudias con nosotros, mentiroso, mentiroso, y así. Él cuenta, nos contó anoche ese testimonio, ¿no? ¿Cómo podemos vivir así? O sea, no somos consecuentes con lo que decimos, ¿no? La vida eterna, Jesús, la salvación, y no le damos importancia al estudio de la ley.
Ese es el ejemplo, pues así hacemos caer a los hijos, hacemos caer a otras personas, no somos consecuentes. Decimos sí que debemos obedecer mandamientos, no, no obedecemos. La mitad del sábado lo guardamos, pero la mitad ya no estamos yéndonos al negocio. ¿Cómo puede ser eso? No somos consecuentes. Así, con nuestra conducta, la gente nos está mirando. Entonces, si estamos caminando como el Señor dice, como dice, ustedes son la luz, la sal, bien pues hermanos, ¿no? Pero si no, hermanos, ahí es así, hacer tropezar. Mejor es amarrarnos una piedra a nuestro cuello y ser lanzado. Ahora, si nuestra mano también nos hace caer, entonces hay que cortar, forma figurada de decir, ¿no? Porque en vez de que con dos manos te vas a ir al infierno, pues a la muerte, hermanos, al fuego que no puede ser apagado. Y eso es la consecuencia, hermanos, ¿no? En Sodoma y Gomorra el fuego está pues apagado, ¿no? Pero acá dice que no puede ser apagado, como también Judas dice que es eterno el fuego, es por las consecuencias, hermanos. O sea que ya no se va a levantar más el pecado, donde el gusano de ellos no muere. O sea, la consecuencia, así como el papel lo quemas, la ceniza, ceniza queda, pues hermanos, ¿no? Y ya no puede ser otra vez papel. Y el fuego nunca se apaga, ¿no? O sea que ya no se va a levantar tampoco el pecado, hermanos. Y el pecador ya pues no aceptó a Jesús y quedó pues no así eternamente, ¿no? Condenado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, de repente tu pie te está llevando a otro sitio, como dice Proverbios, el joven insensato, ¿no? Una mujer se le acerca al joven insensato y le dice, mira, mi esposo se ha ido a trabajar, ya llevó la plata, todo, estoy solita, así que he preparado ya mi cama, vamos, para cometer adulterio. Y el joven se va así como un corderito al matadero, pues, ¿no? Entonces tu pie de repente lleva así, o estás detrás, tu pie te está llevando a un lugar donde no debes de ir. Entonces ahí dices, tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, pues córtalo. Es una forma simbólica de decir, deja de hacer eso. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, es consecuencia eterna. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ahora con nuestro ojo de repente estamos mirando cosas que no debemos mirar. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Y estamos cayendo por mirar. Sácalo tu ojo, pues saca tu ojo. Es una forma figurada, hermanos, no literalmente, ¿no? Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, hermanos. O sea, recuerden que el símbolo del fuego, hermanos, Dios es fuego consumidor para el pecado, lo consume el pecado. Pero también el fuego es fuego, Dios es fuego purificador, que purifica nuestro pecado. Cuando nos arrepentimos, nos purifica, nos limpia del pecado, pues hermanos, como con el fuego se purifica el oro así. Y salados, dice, ¿no? La sal también tiene su función, hermanos. Y dice, y todo sacrificio será salado con sal. Quiere decir, nuestra conducta, nuestro comportamiento debe ser cristiano, así como de Cristo. Por eso debemos tener comunión con Cristo, hermanos. Es importantísimo. Buena es la sal, dice, ¿no? Más si la sal no se hace insípida, hermanos. O sea, tú tienes sal, pero ya no sal, le echas más sal a la comida. Nada, sigue lo mismo, no sal. Y ya no sirve, pues, esa sal. No seamos así, pues, ¿no? Está diciendo, nosotros somos la sal, o sea, que nosotros debemos mostrar el amor de Dios. Y si ya no estamos mostrando el amor de Dios, hermanos, pues, estamos mal, pues. Y el amor se muestra, ¿no? Cuando somos obedientes a los mandatos de Dios. ¿Con qué la sazonaréis? Pues entonces, ¿no? Tened sal, dice, hay que tener sal, dice, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, ¿no? En vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O sea, Esa tenemos que partecito, buscar la paz. Ajá. esa partecito de la sal, eh, nunca he tenido la experiencia de probar un sal que no sala. ¿Cómo sería? ¿Alguien de repente ha experimentado cuando pierde la sal, su salado? A ver, hermanos, si pueden dar respuesta a nuestro hermano, ¿no? Y yo entiendo de que cuando está abierto la sal, pierde, ¿no? Eso de repente, no sé, pero no, también eso nada más he escuchado, ¿no?
de que pierde, ¿no? Su cualidad, ¿no? De salar eh, la sal. Bueno, pero ya pues tenemos que imaginarnos, ¿no? En este caso, pues, o sea, la sal cuando deja de salar se convierte como cualquier cosa, pues, ¿no es cierto? Que no tiene esa función ya, pues, de salar. Es como si un cristiano, me está diciendo un cristiano, que nada tiene ya de cristiano, pues, hermanos, sino que hace las cosas del mundo, lo mismo. Entonces, pues ya no sirve. ¿Para qué nos vamos a llamar ya pues, cristiano? O una iglesia también que no muestre el amor de Dios, ¿para qué ya pues se va a llamar cristiano? O sea, cualquier cosa que se llame, pero ya no pues cristiano, ¿no? Entonces, eso, ¿no, hermanos? Y finalmente, hermanos, el comentario dice aquí, a primera vista, hermanos, este pasaje parece un conjunto de enseñanzas dispares de Jesús agrupadas sin una razón en particular. Pareciera, ¿no? Que está un poco, si lo hubiésemos leído, hermanos, sin una introducción, como dice ahí, hermanos, con Judas, el libro de Judas, no lo entenderíamos, ¿no? Pero ya con esa introducción lo entendemos, pues. Pero cualquier persona que lo lee eso no lo va a entender. ¿Qué está diciendo acá, no? ¿Acaso me voy a ir al cielo así manco? ¿Alguien va a entrar? Porque la Biblia dice pues que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a tener así como el cuerpo del Señor Jesús, así, y vivir eternamente. Bueno, solamente era una forma simbólica, pues, de decir, hermanos, y a eso lo hemos explicado. Entonces, sin embargo, una mirada más cuidadosa, hermanos, revela que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que la vincula con la anterior. El pasaje, hermanos, gira en torno a tres términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso, pues, ¿no? Vamos a ver. Ocasión de caer, por ejemplo, es una de las palabras, ¿no? O hacer tropezar, ¿no? Eso es lo que hemos ya comentado, ¿no? El fuego, que también hemos comentado, ¿no es cierto? Hace mención y también la sal, que ya lo hemos comentado. La primera enseñanza, hermanos, es acerca de los pequeños también, los pequeños, ¿no? En referencia a los nuevos creyentes. Los pequeños son los que están empezando a creer y con nuestra conducta, hermanos, vienen con todo fervor a la iglesia, así se bautiza, se entregan, ¿no es cierto? Pero ellos quieren hacer todo, orar, estudiar, hacer todo lo que dice Dios. Pero cuando te ve a ti, hermano, que tienes varios años en la iglesia, así desanimado, relajado, ni tienes tu folleto, ni estudias, ni así común, así. Entonces ya, pues, con tu testimonio, dice, ¿qué cosa es esto? Dice la gente nueva, ¿no? Esto es la iglesia. ¿Cómo puede ser así? Te estás discutiendo, peleando con los hermanos, todos. Entonces, ya pues esa persona, una vez más, mira la iglesia, no, esto no puede ser la iglesia. Lo haces tropezar, ya no viene. Entonces, a eso nos está refiriendo, ¿no? Esos pequeños, cuidado con hacer caer a esos pequeños, ¿no? En referencia a los nuevos creyentes. En el reino de Dios se encomienda pues a los maestros y a los líderes la responsabilidad de velar por estos nuevos conversos con especial cuidado, a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento para el cuidado de los más vulnerables en la sociedad de antaño. Entonces ahí la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace mención a que hay que tener cuidado, por ejemplo, de las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Bueno, los pequeños son aquellos creyentes, pues, nuevos que están empezando a conocer. Jesús habla hiperbólicamente, o sea, como si estuviera exagerando, pues, el Señor, ¿no? Pues eso por las consecuencias, pues, hermanos, ¿no? Cuando decimos, uy, quiero que la tierra me traiga, o sea, quiero morirme porque no puedo salir adelante, ¿no? Entonces, es una forma hiperbólica, o sea, extremada de decir, ¿no? De que realmente las consecuencias de mis errores, pues, son terribles, ¿no? Entonces, Jesús habla hiperbólicamente de que sería preferible ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeños. La expresión clave, ocasión de caer, ¿no? Conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro de este pasaje, ¿no? Dos dilemas, hermanos, confrontan al lector, ¿no? En primer lugar, hermanos, pregunta aquí, dice, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a amputarse el brazo, una pierna o sacarse un ojo? ¿Está enseñando eso, hermanos? No. De hecho, la respuesta es, pues, no, es una forma figurada. Segundo,
¿Está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente, hermanos? No, pues está hablando de las consecuencias, ¿no, hermanos? La respuesta al primer interrogante es un no, no. Segundo, digo, Jesús no está hablando pues en favor de la mutilación, ¿no? Algo que el judaísmo rechazaba, pues, ¿no, hermanos? O sea, en la palabra de Dios hace mención que no debemos cortarnos, ponernos ¿cómo se llama esto? Figuras en el cuerpo. A veces personas se ponen aretes por acá, por allá, en su ojo, en todo sitio, ¿no es cierto? Y justo el Antiguo Testamento habla que no hacer eso, ¿no? Ahí está en Deuteronomio 14:1, Primera de Reyes 18, 27, el 28, ¿no? Entonces, hermanos, recuerden que los del mundo hacían esas cosas. Recuerden que Elías, cuando les dice, ¿no? A los falsos profetas, ya clamen a vuestro Dios a ver que mande fuego del cielo, si es verdaderamente Dios. Y ellos danzaban, se cortaban la mano, su sangre chisqueteaba por acá, por allá. Entonces, ¿qué no hacían más? Entonces, en el mundo hacen eso, pero dentro, como hijos de Dios en la iglesia cristiana, no se debe hacer esas cosas, pues, hermanos, ¿no? El Señor está empleando una hipérbole, hermanos, como una exageración, digamos, o una exageración, ¿no? Para establecer su punto, pues, hermanos. La pérdida de una mano, o un pie, o un ojo, es algo terrible, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuánto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar? Entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿no, hermanos? Que el hecho de pecar y hacer caer en pecado a otras personas es más terrible, pues, que sacarse un ojo, que cortarse un pie. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, hermanos, aquí la segunda pregunta también recibe una respuesta negativa, ¿no? Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Ya les he leído, hermanos, este libro de Judas, ¿no? Ahí solamente hablan de las consecuencias. Primero, hermanos, porque el pasaje contiene un cierto tono como si fuera algo humorístico, ¿no es cierto, hermanos? Imagínate, a ver, que en el cielo estén entrando cojos, mancos, pero no es así, pues, hermanos, ¿no? Y entonces, eso es lo que comenta, ¿no? Nuestro hermano o hermana que ha escrito esta lección. Imagina a personas entrando en Jerusalén celestial con un solo ojo, un pie, una mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojados al infierno. Entonces, solamente es una forma figurada, pues, hermanos. Aquí dice, no debería ser la inversa a la inversa, hermanos. Claro, así va a ser, pues no, porque el Señor, si nos faltó una mano, un pie, lo que sea, enfermedad, cáncer, lo que sea, con lo que el carro nos ha pisado, no sé cómo nos han quemado, lo que sea, pero hermanos, cuando el Señor venga, Él sabe dónde encontrarnos y nos da un nuevo cuerpo, no a la semejanza del cuerpo del Señor Jesús para vivir eternamente, hermanos. Y eso es lo que está reflexionando aquí. La persona saludable en el infierno, no, pues, bueno, aunque la persona, por muy saludable que esté, y si no ha creído en Jesucristo, pues su destino será eso, pues, preparado para el diablo y sus ángeles, hermanos, está también, ¿no? Ese lago de fuego y azufre, ¿no? Que también el nombre de infierno se referiría a eso también. De eso se trata el género comedia, dice aquí. Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce pues a uno a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole. Es como una exageración, pues, hermanos. El pecado es algo que debería ser tomado tan en serio, hermanos, que sería preferible perder una mano, un pie o un ojo en lugar de pecar. Pues tenemos que ponernos a pensar. Entonces, ¿cómo se llama José? Este joven José, la mujer, su patrón, dice, bueno, vamos, acuéstate conmigo todos los días. Y hasta el final lo agarró, le quitó su ropa y José dijo, ¿cómo voy a pecar? No, Dios me está mirando y yo soy el empleado acá. Tú eres la esposa de mi patrón. ¿Cómo voy a pecar? Y se escapó así desnudo. Hermanos, ¿por qué? Porque temía a Dios. No. Entonces, eso puede decir alguna otra persona del mundo, ¿no? Ah, que se ha perdido esa oportunidad, que esto, y muchas cosas podría decir, ¿no?
Pero acá nos está haciendo ver, preferible que te corte tu pie, saca tu ojo, o ponte una piedra a tu cuello, no, ahógate en el mar. Bueno, preferible eso que pecar, hermanos. Entonces, eso es lo que nos está haciendo ver, ¿no? En cuanto al infierno, hermanos, lo eterno de él son sus consecuencias, es lo que hemos comentado. No su fuego, ¿no? Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tanto amor tiene Dios por cada uno de nosotros, hermanos. Dios no puede convivir con el pecado, sino Él nos salva del pecado, hermanos. Él ha muerto por el pecado, por nuestro pecado, para que ya no pequemos, para que vivamos con Él, ya no haciendo el pecado, pues, ¿no? Dice, de tal manera Dios nos ama que ha dado pues a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Quienes, dice aquí, quienes se pierden, no se queman para siempre, dice, a ver, vamos a ver aquí, dice, quienes se pierden, no se queman para siempre, en su lugar ellos mueren para siempre, una gran diferencia. Ya, la diferencia, hermanos, es de que los de Sodoma y Gomorra, hermanos, si vas a ese lugar, no estás viendo ahí, mira, ahí está un sodomita, ahí está uno de Gomorra, ¿no? Está quemándose, mira, se está quemando. No, hermanos, ya está, ya ceniza, ceniza. Eso es por la consecuencia eterna. Cuando dice que el fuego no se apaga, es por la consecuencia que es eterna, hermanos. Ya no se va a levantar el pecado más, hermanos. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. El tiempo ha pasado, hermanos. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida, hermanitos. Hermana Mónica, por Amén, favor, sí, hermanito, vamos a despídanos. orar. Sí. Había un versículo, a lo mejor yo no lo parafraseo bien, pero Jesús vino en busca, ¿cierto?, de los que estaban enfermos por causa del pecado y no de los sanos, dice, ¿cierto? Y los sanos son justamente aquellos que creen que están bien. Hermanos, todos somos pecadores y debemos reconocer nuestra pecaminosidad, ¿cierto?, delante de Cristo, ir a sus pies cada día, ¿cierto? Porque el orgullo nos hace pensar que no tenemos nada malo. Eso, mis hermanitos, vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Le damos gracias, mi Dios, porque usted nuevamente nos ha despertado, mi Señor, y ha puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí para adorarle, para servirle, mi Señor, para glorificar su nombre, mi Señor Santo, para aprender de su palabra. Y Señor, le queremos rogar que usted nos ayude a ponerlo en práctica, Padre bendito, a entender, mi Señor, que estamos propensos a caer en cada momento, mi Señor, que solamente tomados de su mano, mi Señor, estamos seguros. Le queremos suplicar que su Santo Espíritu nos acompañe durante este día, mi Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Líbrenos de todo mal, Padre, de toda tentación. Bendiga a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Especialmente, mi Señor, úsenos para su honra y gloria. Te lo suplicamos en el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Hasta mañana.